Gracias, Martín. Ahora para el próximo bloque hablaremos de la importancia de la verdad y la justicia en la construcción de la confianza social. Para empezar vamos a tener una introducción de Joan Melé y luego pasaremos un panel ampliado junto a otros invitados. Para contarles un poquito de Joan, Joan lidera el proceso de desarrollo de la banca ética en Latinoamérica y es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank. Actualmente es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia y con 44 años de experiencia profesional en el sector de la banca, es conferencista, autor de varios libros, consultor y se encuentra enfocado en difundir temas de economía consciente, empresas sostenibles y educación en valores. Muchísimas gracias, Joan, por estar acá con nosotros. Es un placer contar con tu presencia y tu testimonio. Muchas gracias. El placer es mío. Y el desafío es muy grande porque después de escuchar el emocionante testimonio personal de Immaculée, pues la cosa se pone difícil. Y también porque hablar a una asociación cristiana de empresarios es otro gran desafío. La palabra cristiano es un desafío en sí misma. A mí cuando a veces me preguntan si soy cristiano, digo, bueno, soy aspirante a serlo, ¿no? Y aspirante en el sentido que el propio Cristo dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es nuestro arquetipo, es nuestro modelo y el listón es muy alto. Y para que no quede teórico, porque esto no es una charla teológica ni filosófica, sino que es para empresarios y tiene que ser práctica, pero para que sea práctica tiene que ser revolucionaria, porque si no seguiremos haciendo lo mismo, que es lo que sucede. Empezaría haciendo una reflexión sobre cómo fue posible que 12 apóstoles, 12 ignorantes, ¿verdad? Porque no eran gente sabia, pudieron expandir el cristianismo por todo el mundo con una fuerza arrasante. Generaban confianza en todo su entorno. La gente creía en ellos, pero no solo creía, quedaban emocionados y cambiaban su comportamiento. Y la pregunta es de dónde surgió esta fuerza, ¿verdad? Y cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, nos habla el momento de Pentecostés, diciendo que estando todos reunidos, 12 apóstoles y María, 12, aunque Judas no estaba, se había cambiado por otro después que se añadió, estaban todos juntos, lo cual ya es un símbolo, y en ese momento se manifestó el Espíritu en forma de lengua de fuego, una imagen muy poderosa que a mí me encanta, ¿no? Que les transformó completamente. El Espíritu les compenetra, les transforma, y ese fuego del Espíritu, que siempre se representa con una lengua, luego sale a través de su lengua, a través de la palabra, pueden transmitir este fuego del Espíritu y transmitir las dos características del fuego, que son iluminar y dar calor, o dar calidez. Y ellos, con su palabra auténtica, conseguían iluminar a la gente que estaba perdida, que estaba desorientada, conseguían mostrar el camino y conseguían reconfortar, dar calidez a los corazones que necesitaban esta fuerza. Por esto crearon confianza, por esto cambiaron el mundo. También deberíamos preguntarnos por qué no siguió evolucionando así y por qué el mundo está como está. Es decir, en qué momento dejó el ser humano de dejarse compenetrar de este espíritu. Y déjenme que sea un poco crítico, si no somos autocríticos, esto no va a cambiar, si nos quedamos más con la estructura y con el dogma que con el verdadero espíritu que nos transforma. Y si estamos hablando de empresarios, yo me considero más o menos empresario, banquero, porque he estado empresario toda mi vida. Yo les digo, el empresario es el que puede cambiar el mundo, es el que entiende cómo funciona el mundo. Pero claro, el modelo de Cristo, si queremos seguir este modelo de camino, verdad y vida, el listón, decía antes, es muy alto. De hecho, la gente no lo entendió, decían, pero si es Dios, ¿por qué permite que le estén haciendo todo esto? ¿Por qué se deja torturar? ¿Por qué se deja matar? ¿Por qué no actúa? Porque si hubiera actuado, el camino que nos habría mostrado era el poder, no el amor. Nos habría mostrado que él tenía un poder y que con ese poder podía controlar el mundo. Y él vino a traer el mensaje del amor. Un amor que también está ahora en el testimonio de Inmaculée hace un momento, en una frase maravillosa del Evangelio, provocadora, en la que dice, ama a tu enemigo. El mensaje era amor, era entrega, era una palabra que a mí me gusta mucho, no se utiliza en el lenguaje, era inegoísmo. Amor es inegoísmo. A veces habla de altruismo, prefiero inegoísmo. Inegoísmo es parecido a lo que luego dice San Pablo cuando tiene una experiencia muy parecida a la de Pentecostés, cuando queda deslumbrado y a partir de entonces dice, ya no soy yo, sino que ahora es Cristo en mí. Y esto es cuando pones al otro ser humano en el foco de la vida.
Si realmente queremos hablar de una nueva economía más humana, no sé si la palabra es un nuevo capitalismo, ya la palabra capitalismo tiene tantas connotaciones que no sé, pero bien, si por capitalismo entendemos un mercado libre, lo firmo, estoy de acuerdo, pero un mercado libre de codicias, de ambiciones, de instintos, de deseos. O sea, un empresario en un mercado libre que pone en el foco de la economía el bienestar de los seres humanos y el respeto a la tierra. Este es el foco. El propósito de una empresa es que a través de nuestro trabajo el mundo esté mejor. El resultado es que si lo hacemos bien, si realmente estamos trabajando bien de forma eficiente, al final tendremos unos resultados positivos, habrá unos beneficios y habrá un crecimiento. Pero beneficio y crecimiento para mí no es el propósito, no es el objetivo, es el resultado. El objetivo, si realmente queremos ser a imagen de Cristo, esta imagen de este camino de inegoísmo, es pongo al otro en el foco. Y el otro es el cliente, el proveedor, el empleado, y los trato no como en costes laborales, no miro de ver si pago el salario mínimo, vendo lo más caro, o sea, comprar y vender. Cuando estamos hablando de un mercado competitivo, competencia, de hecho, competencia es competir, comparar nuestros poderes, que es lo contrario de lo que estoy hablando. Estoy hablando de amor. Y fíjense que soy banquero, no estoy hablando de utopías. Esto se puede hacer. De hecho, el modelo de banca ética es un ejemplo de esto. Por lo tanto, el desafío, cuando decimos que somos asociaciones, ustedes son una asociación cristiana de empresarios, dejen que les diga, vaya listón se han puesto ahí, si realmente queremos ser consecuentes. Porque si queremos cambiar este mundo y queremos crear una nueva confianza en que el mundo está cambiando, tienen que cambiar los empresarios y tienen que cambiar los políticos y tienen que cambiar la educación. Porque hoy educamos y preparamos para el egoísmo. Educamos no desde el amor, educamos desde el miedo. Está todo muy mal, la vida es difícil, tú tienes que mirar por lo tuyo, tienes que estudiar para tener una carrera, porque el día de mañana, si no, no encontrarás un trabajo. Es decir, yo, conmigo mismo. No educamos como me educaron a mí, y no hace tantos años, ya tengo una edad. A mí mis padres, por suerte, me educaron en valores cristianos, me decían, tienes que estudiar y prepararte mucho para que el día de mañana seas un hombre de provecho a la sociedad, útil a los demás. Es muy diferente estudiar para ganarme la vida que entender que ganar la vida es ser útil a los demás. Empieza en la educación. Los políticos deben generar confianza social, sirviendo a la sociedad. El objetivo de los políticos es que se ponen a disposición para que los seres humanos en nuestras relaciones sociales, en nuestros errores, en nuestros egoísmos, no vulneremos los derechos de los demás y ellos están ahí simplemente de árbitros intentando moderar los desequilibrios. Ellos no tienen que decidir cómo hay que educar a los niños. Interfieren en educación, no les corresponde. Interfieren en economía, no les corresponde. Ellos tienen que regular los abusos, no tienen que permitir cuando alguien explota a una persona o contamina el medio ambiente. Ahí deben intervenir. Por tanto, deben respetar la libertad, la iniciativa, porque cristianismo es libertad. Hay otra frase del Evangelio que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Frase fundamental. Solo seremos libres si buscamos la verdad durante toda nuestra vida. Y si somos verídicos en nuestras empresas, en nuestro mensaje, en nuestro propósito, en nuestra comunicación, en trabajar eficientemente porque sabemos que los demás dependen de nosotros. Realmente el listón está muy alto, pero es posible y hay gente que está comenzando a hacerlo, pero solo será viable, solo transmitiremos esta confianza que hace falta hoy en el mundo. Hoy ya no se confía en nada y todo, porque hoy imperan en el mundo la mentira, el poder y el miedo. Yo les llamo los tres dragones, que son lo opuesto directamente al impulso crístico, al cristianismo. La mentira, el poder y el miedo. En vez de la verdad, el amor, y en vez del miedo, el compromiso. Jesucristo, el camino es compromiso. Os prometo que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y está ya no físicamente en un cuerpo, pero está simplemente, hay testimonios, antes lo hemos visto, hay otros testimonios, pueden ser de un tipo de vivencias y otras, pero cuando uno realmente se ofrece y él mismo es inegoísta, dices, no yo, sino que a través de mí pueda llegar al mundo lo que el mundo necesita, o la frase de San Pablo, no yo, sino Cristo en mí, y por tanto, a través de mí, Cristo en el mundo, esto genera confianza y esto cambia el mundo.
Para mí este es el desafío del futuro. Si realmente queremos volver a tener la fuerza de los primeros apóstoles que se expandieron en países bárbaros del norte de Europa, por todas partes, y conseguían cambiar el mundo, porque eran auténticos, porque se habían compenetrado del espíritu. Este espíritu, repito, que ilumina, da calor. Hoy el cristianismo necesita volver a ser una vivencia espiritual. Se ha convertido en demasiado estructura, demasiado dogma. Tiene que ser más sencillo, en egoísmo, amor, compromiso, entrega total. Y quien más tiene el poder para cambiar el mundo es el empresario. Un empresario que cambia la conciencia, él se convierte en un foco de conciencia, en un centro de transformación social. Y esto está pasando. Si luego tenemos tiempo en el coloquio, seguiremos hablando. Pero quería dejar esta imagen. Cristianismo es un alto desafío personal, un alto desafío empresarial. Podemos hacerlo, pero tiene que ser auténtico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Gracias por todo. Ahora vamos a presentar el próximo panel. Tenemos a Julia Pomares, que nos va a estar liderando este último panel. Si me aguardan un segundito. Julia Pomares es jefa de asesores del gobierno de la ciudad. Junto con ella está Delia Fernández Rubio, ella es presidenta de Transparency International. Y el rabino Alejandro Bruch, que es presidente de la Asamblea Rabínica en Latinoamérica. Obviamente Joan Melé se va a estar sumando a este diálogo. Así que muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Julia. Gracias, Bárbara. Y un honor ser parte de este encuentro anual y estar acá. Y en esta conversación híbrida que siento ese calor humano, como decía Joan, y de poder conversar con ustedes estando en distintos lugares. Me gustaría primero pedirle a Delia si querés empezar a darnos tu reflexión de lo que nos lleva hoy a conversar, que es cómo reconstruir confianza social, y me imagino también conociéndote y los temas que te preocupan, cuánto ha cambiado o no luego de estos meses tan difíciles de pandemia. Nos encantaría escucharte primero, Delia. Hola, Julia, un gusto estar con todos ustedes en el panel y en ACDE otra vez, y tratando un tema tan central y, como vos decías, durante estos casi 2 años de pandemia, este ha sido un tema que realmente nos ha hecho reflexionar a muchos, aún no desde la esfera de la empresa o de la actividad religiosa, sino más bien desde la sociedad civil, porque también la sociedad civil tiene una tarea que cumplir en esta reconstrucción de la confianza social y necesitamos precisamente de la tarea de todos los organismos de la sociedad civil para colaborar en una tarea que es conjunta. Escuchando obviamente el testimonio de Inmaculé, yo he tenido el privilegio de estar trabajando en Ruanda, así que conozco esa historia terrible y también conozco cómo pequeños detalles de la institucionalidad del país condujeron a ese desastroso resultado y cómo esa sociedad ha podido reconstruirse creando nuevos vínculos después de semejante tragedia nacional. Y escuchándolo a Joan recién, me hacía acordar mucho a las reflexiones de Jonathan Sachs en su libro Morality, donde él plantea muy bien que uno de los problemas que tenemos en materia de reconstrucción de la confianza social es el cambio de una cultura del nosotros a unas sociedades o culturas del yo. Y era exactamente lo que estaba planteando con este inegoísmo, me encantó el término, Joan recién. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados en nuestras sociedades a decir que los políticos, las instituciones, los empresarios, etcétera, no son dignos de la confianza social, no generan confianza.
Pero, y los políticos ni qué decir, cualquier estudio del Latino Barómetro en nuestra región o los estudios de la Fundación Edelman sobre confianza en el mundo muestran que los partidos políticos, los congresos, los gobiernos son los últimos en la confianza. Pero muchas veces el análisis de esos trabajos se queda precisamente ahí en los políticos. Y Latino Barómetro ha demostrado muchas veces, porque tiene otra medida adicional, que hay menos confianza interpersonal que la ya poca confianza que hay en los partidos políticos. Y si no hay confianza interpersonal, si no confiamos entre nosotros, es evidente que no vamos a confiar en ninguno de los que sigue sanción ahí está. Si no tenemos confianza entre nosotros, es imposible confiar en los políticos, en los empresarios, en lo que quieran identificar como instituciones. Y me parece que ese es el punto central, y por eso celebro que este panel esté dedicado a la reconstrucción de la confianza. Durante todo el año pasado, organizaciones como la OCDE, como el Foro de Davos, como el Pacto Global de Naciones Unidas, hemos estado trabajando precisamente en este tema de la confianza. Para mí la confianza se puede recuperar y es indispensable para poder trabajar como una sociedad en la medida en que reconstruyamos, en lo que podría ser el lenguaje de Joan, el concepto de verdad, lo que yo prefiero llamar los consensos básicos éticos en una sociedad. No importa qué lugar de la sociedad ocupemos. Las sociedades estaban basadas sobre ciertos consensos básicos, sobre ciertos consensos valorativos, basados en la religión algunas veces, basados en la costumbre otra vez. Pero en muchas sociedades esos consensos se han roto, están quebrados. Nosotros en Argentina hacemos de Cambalache, el tango de 1934, casi el himno nacional. Da lo mismo el que roba que el que labura, todo es igual, nada es mejor. Eso muestra que los consensos sobre lo que está bien y lo que está mal, las cosas más elementales, sobre esas cosas elementales no hay un acuerdo en las sociedades. Y es imposible que reconstruyamos mejor, y ese es el concepto que hemos estado repitiendo, to build back better o to build forward better, es imposible hacerlo en un contexto de post-verdad, donde lo que priva es la fake news, los deepfakes, la manipulación de los datos, los hechos alternativos. Es imposible que reconstruyamos la confianza social en semejante tembladeral, porque precisamente esa posverdad lo que hace es generar inseguridad, incerteza, el concentrarse en el individuo porque uno está a la defensiva, porque está con miedo. Ayer el Papa decía que algo no funcionaba bien, y lo que no funciona bien es que estamos inseguros en la sociedad porque no sabemos o no podemos confiar en cómo nos manejamos. Las reglas en muchas sociedades son decorativas, sugerencias de conducta. No las respetamos, ni las reglas morales, ni las reglas religiosas, ni las reglas. En muchos países se celebran las violaciones de las reglas del fútbol, por decir algo. Bueno, si ya esa simple regla, la regla del tránsito y de ahí en más las leyes no se respetan, es imposible que podamos reconstruir la confianza social y generar un cierto nivel de seguridad que nos permita a todos vivir en un mundo mejor y colaborar. Es imposible la acción colectiva, y en el ámbito empresario y el Objetivo de Desarrollo Sustentable 17 habla de esa necesidad de acción colectiva. Eso es imposible si no nos ponemos a reconstruir la base de los principios elementales sobre los que vamos a actuar en conjunto. Y para hacerlo,
no solo tenemos que revalorar la verdad y estos consensos básicos, sino que no podemos hacerlo si no existe transparencia y claridad. Cuando ayer el Papa, leyendo el programa de ustedes del encuentro de ACDE, iba comentando cada uno de los paneles y llegó al nuestro, al de la confianza social, dijo dos palabras: la confianza social es esencial, necesitamos transparencia y claridad. Y cuando hablamos de transparencia, no solo me estoy refiriendo al enfoque de quienes luchamos contra la corrupción, estoy hablando de las dos caras de la transparencia. La transparencia es información, pero también es integridad, es honestidad de todos, no solo del sector público, no solo de los políticos o los gobernantes. Es también la integridad en el sector privado, es la integridad en la sociedad. Yo creo que ese es el centro en el que tenemos que tratar de empezar a trabajar. Abandonar la cultura del cambalache. Abandonar la cultura de los privilegios irracionales, abandonar la cultura de, bueno, roban pero hacen, total, seguimos así. Abandonar otros lo hacen, por lo tanto yo también, que está en la base misma del porqué de la corrupción en muchas sociedades. Yo creo que deberíamos empezar todos, y hay que empezar por cada uno de nosotros para poder generar una acción colectiva, deberíamos tratar de probar con revalorizar el mérito, y obviamente en Argentina el año pasado escuchamos un discurso o una narrativa que reemplaza a la verdad muchas veces en estos regímenes basados en la posverdad y la manipulación, que dan lugar a los populismos, a la discrecionalidad, al absolutismo, a las autocracias. Escuchamos que el mérito no era importante. Bueno, ¿qué tal si probamos otra vez a revalorizar el mérito? ¿Qué tal si probamos a revalorizar la honestidad? ¿Qué tal si probamos revalorizando el respeto al otro, el respeto a las leyes, el respeto a la palabra? Y para eso tenemos que ponernos a trabajar todos desde nuestros hogares, en las familias, en las escuelas, en las oficinas, en las empresas. Todos podemos contribuir y todos deberíamos poder contribuir, pero tenemos que ser conscientes de que si no estamos embarcados en esto y no logramos convencer a más gente que se sume a este esfuerzo, seguiremos viviendo en una sociedad donde esa desconfianza entre todos y hacia todos, lo único que va a hacer es generar una situación de miedo, una situación a la defensiva, una situación donde el yo es mucho más importante que el nosotros, donde es imposible construir en conjunto. Entonces, lo que deberemos hacer para reconstruir mejor esta sociedad después de la pandemia es tratar de reconstruir la confianza social, que es la argamasa que hace que las sociedades puedan progresar y el mundo sea mejor. Y para reconstruir la confianza necesitamos revalorizar la verdad. Y para revalorizar la verdad necesitamos transparencia y claridad. Yo lo dejaría ahí para después dialogar con los colegas. Gracias, Delia. Muy inspirador siempre escucharte. Alejandro, nos encantaría ahora tener tu mirada, sobre todo empezaba Delia hablando de la confianza interpersonal y cuán importante es que a veces solamente pareciera que ponemos el foco en la confianza en las instituciones, y sé que es algo que te importa mucho, lo que implica con la confianza entre las personas y cómo se construyen esos vínculos. Si te gustaría ahora, nos encantaría escucharte. Ahí está. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a todos los amigos de ACDE. La verdad que es un honor poder compartir el espacio, el momento, y ni hablar del panel de lujo que nos acaban de regalar, ¿no es cierto?
tanto Joan como Delia, la enorme altura, no solamente intelectual, académica, sino en la profundidad del mensaje, y también conmovido todavía por la exposición de Immaculée, ¿no es cierto?, y su testimonio, no solamente por lo que dijo, ¿no?, que es impactante, sino cómo lo dijo. La pasión en sus palabras y la manera en que está atravesada por su enorme espiritualidad y amor al profundo mensaje de amor cristiano, ¿no?, que la inunda, la verdad, la manera apasionada en que nos transmitió su mensaje. Me pidieron que hable de toda la dimensión de la confianza, de lo que venimos hablando desde el punto de vista del ciudadano común, como vos me decís, y quería traer primero, quizá como ejemplo, ¿no?, una imagen de lo que trajeron los maestros impresionistas en el siglo XIX. El movimiento impresionista fue un movimiento que revolucionó el arte del siglo XIX en Europa, y ellos intentaban captar el destello de luz, ¿no?, la iluminación en el momento en el momento donde la luz pegaba en ese objeto que querían retratar de la naturaleza, ¿no? Y entonces jugaban con los colores y las luces y las sombras, y una de las, Monet, Renoir, ¿no es cierto? Y una de las líneas del impresionismo fue el puntillismo. Van Gogh fue uno de los maestros que incursionó en el mundo del puntillismo, y la técnica del puntillismo era muy interesante, y hacía que era una sucesión de una cantidad de puntos, de colores puestos en lugares específicos, ¿no?, del lienzo, en donde cuando vos te acercabas y veías los puntos de colores, solo apenas podías ver una serie de puntos de colores y nada más, ¿no? Hermosos los colores y los lugares, pero solamente cuando te alejabas y veías toda la obra entera, podías ver la belleza del todo, ¿no? Cerca eran solamente puntos de colores, pero la obra se hacía cuando tomabas distancia y veías el todo. Entendiendo que la belleza de lo particular no se puede comparar con la belleza de la totalidad, ¿no? Un poco lo que nos traía recién Delia de Lord Sachs, ¿no es cierto?, acerca del yo y el nosotros, ¿no es cierto?, tan potente. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no?, con buscar la manera de comprender de que todos somos imprescindibles. Todos somos indispensables para esa obra. Y es muy distinto al concepto de masa, en donde en la masa, por supuesto, el individuo y la identidad pierde completamente, justamente su identidad. Es un anónimo absoluto, y si desaparece, cualquier otro va a venir a reemplazarlo y nada más. Es completamente distinto el concepto. Aquí cada punto en su color y en su belleza es indispensable. Indispensable, imprescindible, pero solo alcanza la belleza en el compromiso de participar en la totalidad. Saben que hay un concepto en la tradición judía relacionado al mundo de la solidaridad. La solidaridad obviamente es un valor universal, pero de práctica y de aplicación particular, como todos los valores universales o las emociones. A ver, el amor es algo que lo tenemos todos los seres humanos, pero lo practicamos, ¿no?, lo llevamos adelante de manera particular. Lo mismo con la solidaridad. En el caso de la tradición judía, la solidaridad se comprende desde el término tzedaká. La verdad, tzedaká no tiene que ver ni con las emociones, ni con la buena predisposición para hacer algo bueno o solidario, ni con que te convenzan de un proyecto amoroso, ni con ese momento en donde tu corazón está conmovido por una imagen en donde decidís ser solidario, sino que la palabra tzedaká viene de la palabra tzedek. Tzedek quiere decir justicia. La solidaridad judía tiene que ver no con las emociones, sino con la razón y el pensamiento. Porque es el pensamiento el que tiene que equilibrar nuestras emociones para poder gobernar nuestros instintos. Es nuestro pensamiento el que nos tiene que hacer reaccionar y entender que nosotros estamos llamados a llevar adelante un proyecto de humanidad más justa. Y para eso yo tengo que pensar cuál es mi parte en ese mundo. Si yo tengo que dar, yo tengo que ser solidario, no tiene que ver con que en ese momento yo me sienta conmovido por lo que tengo enfrente, sino por mi parte para hacer un mundo más justo. Porque quizá una mañana no me levante tan conmovido, quizá una mañana no me levante con un proyecto enfrente para poder colaborar, y el mundo va a seguir esperando de mí. Lo que sucede es que muchas veces pensamos, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Joan, ¿no?, acerca de cuál es el objetivo, si el beneficio propio, ¿no es cierto?, o la mirada puesta en el otro. Pensamos muchas veces que lo que tenemos y lo que logramos
en el lugar en que cada uno está, es gracias a mis fortalezas, mi carisma, mi trabajo, porque trabajé durante 24 horas, porque me capacité, porque me esforcé, porque estudié y porque lo logré. Y en realidad, por supuesto que todo eso tiene que ver. No hay ninguna duda que tiene que ver. Pero la mayor parte de nuestros bienes y las cosas que tenemos no necesariamente son gracias a nosotros. La computadora que tenemos enfrente, los zapatos que tenemos puestos, el auto que nos trajo hasta la puerta, la calle pavimentada o el semáforo de la esquina no fueron ni creaciones nuestras, ni ideas nuestras, ni obras nuestras. La sociedad ha creado un mundo que nos lo ha regalado para que nosotros aprovechemos de él y entonces hacer lo que hacemos, ser empresarios, ser exitosos, ser trabajadores, estar en un gremio o ser un artista en un lienzo. Pero la sociedad ha aportado una cantidad de cosas para que nosotros tengamos esta vida, que nosotros jamás imaginamos tener, ni nuestro celular, ni nuestra virome, ni los lentes que tenemos, que lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro aporte para esa sociedad. Si la sociedad me dio todo esto para que yo logre estar en el lugar en donde estoy, ¿qué es lo que yo voy a darle? Y es en ese momento en donde comprendemos que el aporte a la sociedad, nuestro particular punto de color para el lienzo ese, no es algo que yo doy, no es como empresario que yo tengo que dar, no es como incluso como trabajador o como lugar, como religioso lo que yo tengo que dar, ¿no es cierto? Sino lo que yo tengo para agradecer. Comprender cuál es la dimensión del agradecimiento. Y nuevamente, el agradecimiento, así como el amor, no es un sentimiento, es una emoción activa. Se traduce en cómo lo llevas adelante y cómo lo manifestás. Entonces, si vos sos un agradecido porque tus hijos estudiaron, o porque tenés un plato de comida cada noche, o porque tenés un techo, o porque tenés una vida, la mejor manera de agradecerlo es viendo cómo haces que otro tenga un techo, que otro tenga un plato de comida, que otro chico pueda estudiar, o que otra persona tenga una vida. Los rabinos solemos contar historias. Así que les quiero contar una historia acerca de la confianza. Nos dicen los maestros hasídicos que había una vez un rey de un país en donde todos sus ciudadanos eran grandes viñateros. Y cada uno tenía su parcela con su viña y fabricaban los más ricos y dulces vinos. Entonces el rey tuvo una idea y le dijo que cada uno de sus ciudadanos tenía que traer 1 litro de vino, 1 litro de su mejor vino, solo 1 litro. Iba a poner una gran botella, digamos, ¿no es cierto? Un gran lugar en donde ir poniendo cada uno su litro de vino en la plaza central del reino, para de esa manera poder juntar 1 tonelada del mejor y más dulce de los vinos de todo el mundo, poder venderlo al mundo, que el mundo conozca el mejor vino de su tierra, de su reino, y además poder conseguir fondos para hacer crecer aún más su país y embellecer más su obra y hacer conocido la belleza de sus vinos. Entonces, cada ciudadano trajo el mejor de su vino. 1 solo litro tenía que traer. Y lo depositó en la gran vasija, en el medio de la plaza central. Finalmente lograron conseguir esa tonelada maravillosa de vino. Entonces, en una gran ceremonia, el rey en su copa real toma de una copa de vino para, ¿no es cierto?, inaugurar esa gran obra que habían logrado hacer entre todos. Y cuando toma de la copa, no siente nada. No tenía gusto a nada el vino. Entonces trae a los mejores catadores y a los mejores químicos y a los mejores en relación al mundo del vino para que averigüen qué es lo que había pasado. Y el resultado es que había solamente 1 tonelada de agua en ese cuenco. Porque cada uno había pensado, 1 litro de vino, voy a llevar 1 litro de mi mejor vino. ¿Quién se va a dar cuenta si yo llevo 1 litro de agua nada más? ¿Quién se va a dar cuenta? Si hay un montón de gente, si hay un montón de otros, hay miles de personas que van a llevar su litro. Cada uno pensó lo mismo. De eso se trata la confianza. Cuando vos depositas solamente en que otros van a hacer la obra, sin entender que sos un punto de color indispensable en la obra maestra de la sociedad. Cada punto, cada color es indispensable en esa obra. Todos. ¿Saben? La soledad, el pensar en el yo y nada más, la soledad solamente genera soledad. Dios, cuando crea el mundo, en la obra maravillosa, en ese bestseller que todos conocemos que es la Biblia, en el primer capítulo va creando cada cosa y cada vez que crea algo dice, y vio Dios que era bueno.
crea la luz y vio Dios que era bueno. Y separa el agua de la tierra y vio que era bueno, y crea al hombre y a la mujer y vio que era bueno. Y cada cosa que crea dice que vio que era bueno, hasta que aparece lo primero no bueno en la creación. Hay una cosa que Dios ve y dice, esto no es bueno. Lo tov eyot adam levado. No es bueno que el hombre esté solo. Porque la soledad solamente genera soledad. Y es por eso que la Biblia, el más grande de los libros de todos los tiempos, palabra de Dios, comienza en hebreo con la segunda letra del abecedario, con la B. No empieza con la Aleph, con la primera, con la A. Empieza con la B, Bereishit, en el comienzo. Y los sabios se preguntan, ¿cómo puede ser que el gran libro comience con la segunda letra? Tendría que haber comenzado con la primera letra, con la Aleph. La Aleph representa el número 1, representa a Dios. Hasta la letra Aleph se fue a quejar ante Dios porque no empezó con la Torá, la Biblia con ella. Entonces Dios le dijo, no podía empezar con vos la Biblia, porque con la Aleph, con esa letra se dice la palabra Arur, que es maldición, y con la Bet, con la segunda letra, se dice Berajá, que es bendición. Sin embargo, hay un montón de buenas palabras que se le dicen con la Aleph, no era una buena explicación. Entonces Dios explicó que bendición es solamente lo mucho, lo múltiple. Y tenía que empezar la Biblia con la segunda letra porque lo único que genera no es lo uno, sino lo dos. Cuando estamos con un otro, lo que genera, lo que hace crecer, lo que trae crecimiento colectivo es no el uno, sino el uno con el otro. Y es por eso que así comienza la Biblia, con la segunda letra, con la Bet, la misma letra que la palabra bitajón, que es confianza. La palabra confianza en hebreo también empieza con la B, igual que la Biblia misma. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos va a hacer crecer como humanidad y como sociedad. La confianza entre nosotros, restablecerla, volver a trabajarla. Entonces vamos a volver a ser cada uno indispensable, un punto en una obra maestra, y sin dudas también vamos a poder ser parte de un libro que se haga eterno. Muchas gracias por permitirme ser parte del panel y de este congreso. Gracias, Alejandro. Me gustaría tomar el inicio con el cuadro de Van Gogh. Me estoy imaginando uno que me gusta mucho y cómo esos puntos forman la pintura. Y creo que lo más difícil y el enorme desafío es que nosotros nos demos cuenta que somos parte de la pintura, ¿no? Porque me parece que uno da y uno siente que se siente que contribuye en la medida que se imagina, que se percibe que tiene ese sentido de pertenencia a esa pintura. Y a mí me gusta pensar que esos sentidos de pertenencia, de identidad, yendo a lo que vos hablabas de contar historias, las dan las narrativas de futuro de un país, la forma en que las sociedades se piensan a sí mismas, pero sobre todo se proyectan hacia adelante. Y creo que la Argentina vive hace varios años ya, y desde ya no creo que sea casual que llevamos más de una década de deterioro económico y también social. Vivimos en una etapa en la cual las narrativas no son de futuro, sino generalmente de pasado. Hablamos y nos llamamos a nosotros mismos, nos identificamos muchas veces con elementos de identidad que en realidad definen más a la Argentina que fue o que quiso ser, dependiendo desde dónde lo digamos, que la Argentina que es hoy y que además se quiere proyectar hacia adelante y quiere ver ese horizonte de futuro, ¿no? Y ese horizonte de futuro a mí me parece que siempre lo podemos ver en la medida que nos sentimos parte de esa pintura. Y me gustaría ahora conversar con ustedes en estos minutos que quedan de cuál fue el impacto de la pandemia en esto. Algunas cosas ustedes lo han mencionado y hicieron alguna referencia, pero me parece que podemos indagar un poco más, ¿no? Porque llevamos más de un año en esta sensación de tiniebla, ¿no? Y de esta situación tan difícil. A su vez también imaginando que algunas cosas que podremos aprender de algo de lo que estamos viviendo. Sabemos que va a haber impactos en el comercio electrónico, hay varios indicadores que podemos decir
que podemos imaginarnos el impacto de la pandemia, y quizás lo más difícil de proyectar es qué va a pasar con la sociedad, ¿no? Y pensando también en varias de las cosas que ustedes mencionaban acerca de la confianza interpersonal. Bueno, vamos a confiar más, estamos sintiendo que empezamos a confiar más en el otro cuando necesitamos que nos ayude a hacer una compra porque no podemos salir para cuidarnos, estamos esperando la vacuna y vemos que alguien se la da sorteando los con privilegios y sorteando las reglas. ¿Qué va a pasar de todo esto que estamos conversando y que fue tan interesante escucharlos de la confianza? Pensando quizás también en la Argentina, pero también Giovanni y todos ustedes que están viendo qué pasa en otros países, ¿qué es lo que nos va a dejar? Me gustaría escucharlos ahora específicamente sobre eso. No sé si querés empezar, Delia, y darnos tu mirada. Has seguido mucho, sobre todo también las compras y contrataciones de los estados en la emergencia, cuánto eso puede impactar en la transparencia y la confianza. ¿Cómo lo ves? Gracias, Julia. Es un tema central, transparencia internacional y todos sus capítulos, y estamos presentes en más de 112 países en el mundo. Apenas empezó la pandemia, advertimos sobre los riesgos de corrupción que cualquier emergencia humanitaria trae aparejada. Y una que afecta al mundo globalmente en el mismo minuto de semejante magnitud, seguramente iba a traer riesgos. Pero esos riesgos se manifestaron, la corrupción aumentó en países que no son los tradicionalmente percibidos como corruptos, y esto obviamente generó mayor desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y en los gobiernos. En muchos países lo que hemos visto es que la emergencia fue interpretada como una excusa para abusar, claro, como una excusa para el abuso del poder. Y bueno, en nuestro país lamentablemente sigue dando ejemplos en ese sentido. Se olvidaron los gobiernos de que aún en una emergencia y ante la necesidad de respuestas rápidas y urgentes, hay estándares, hay principios que deben ser respetados, que hacen a la proporcionalidad en las medidas que se toman, a la racionalidad de esas medidas, a su limitación en el tiempo cuando se trata de limitar los derechos esenciales de la ciudadanía. Y para aumentar la desconfianza que todas estas medidas autoritarias o abusivas iban generando, en muchos países ha habido opacidad absoluta en materia de las decisiones que se tomaban, los contratos que se celebraban, cómo se adquirían los bienes. Nosotros en este momento, y el mundo entero está discutiendo el tema de las vacunas, absoluta confidencialidad declarada por ley del Congreso, una barbaridad, porque no hay ningún justificativo para que no se puedan hacer transparentes esos contratos. De hecho, en el mundo se han conocido muy pocos contratos, y cuando se han conocido se ha descubierto lo que había precisamente oculto en esos contratos. Eso genera más desconfianza. En países donde los movimientos antivacunas son fuertes, esa opacidad aumentó la desconfianza en las vacunas en sí como herramienta para prevenir. No es el caso de Argentina, pero la opacidad sí ha generado desconfianza en cuanto al manejo de los recursos públicos, la distribución de la vacuna y obviamente casos de corrupción que han sido muy chocantes para la confianza de la gente, como el vacunatorio VIP, el vacunatorio Gate, el saltarse la línea, y no hemos sido los únicos en el mundo. La diferencia, otra vez, como siempre pasa en materia de corrupción, es cómo las sociedades reaccionan frente a los que se apropian de un recurso público o usan un privilegio por ser funcionarios frente al resto de la sociedad. Hay sociedades que institucional y socialmente reaccionan en forma muy clara, no tolerando esos casos, forzando a esos ciudadanos a que renuncien y abandonen la función, porque obviamente no pueden devolver la vacuna que ya se han apropiado corruptamente. En otras sociedades, dale que va.
y eso genera mayor desconfianza. Por eso, cuando ayer Francisco hablaba de transparencia y claridad para generar la confianza, a mí me pareció central, porque si no, no sabemos en dónde estamos parados, Claro. ni qué va a hacer el otro. ¿Para qué necesitamos esa confianza en ciertos valores mínimos? Para saber cómo conducirnos, para poder poner nuestro puntito en ese maravilloso ejemplo que Alejandro trajo, para saber que nuestro puntito cuenta. Pero para contribuir a la tarea tenemos que confiar en que los otros, en vez de poner agua, van a poner vino. Y tenemos que confiar en que los funcionarios del rey no se van a llevar el vino cada noche y lo van a reemplazar por agua, que pudo haber pasado, aunque la historia no iba en ese sentido. Delia. Y si no, eso es imposible. Delia, me subo ahí me gustaría escuchar a Joan, sobre todo en lo que estás viendo de impacto en la confianza en las empresas, en las corporaciones, también pensando que también ha sido algo bastante milagroso científicamente, que hemos podido tener una vacuna en tan poco tiempo. Si ves que eso trae mayor confianza en las empresas, ¿cómo estás viendo el impacto en la confianza que tenemos en el sector privado a partir de la pandemia? Bueno, es que este es un tema para mí muy delicado y muy caliente, porque antes hablaba de los dragones, hablaba de la mentira, el poder y el miedo, y creo que nunca antes en la historia de la humanidad como ahora se han utilizado las tres de manera tan intensa. Se ha manipulado la información, no somos libres, no podemos opinar, porque se ha prohibido cualquier debate con médicos, científicos, incluso premios Nobel, que tienen una opinión completamente diferente, no solo sobre las vacunas, sino sobre todo el problema de la pandemia del virus. Por lo tanto, aquí no hay libertad. Hay una manipulación y tiene que ver con algo. Me decías, ¿qué futuro viene? Bueno, no lo sé. La pregunta es, ¿qué futuro queremos? ¿Queremos un futuro plenamente humano o un futuro posthumano que también nos están vendiendo desde hace años, ya desde Silicon Valley y desde la Singularity University, ¿verdad? Igual que hablan de la posverdad, hablan del ser poshumano, en donde ya, pues, ¿para qué hablar de libertad? Si la libertad cometemos errores, la inteligencia artificial va a decidir por nosotros, el Estado decide si nos vamos a vacunar o no, qué es lo correcto, y ya no tenemos oportunidad de opinar. Entonces, jamás esto va a generar confianza, porque lo lógico sería que dijeran, mira, las vacunas están están compuestas por esto, los posibles efectos secundarios son estos, y el responsable es fulano o mengano. Entonces, esto se ha ocultado, hay una opinión única. Y si solo haces preguntas, como me sucede a mí, que hago preguntas, me dicen que si soy un negacionista. Digo, no, no niego ni afirmo, yo pregunto. Me dijeron, ¿tú te vas a vacunar? Digo, bueno, quizá, infórmeme cuáles son mis opciones, de qué están hechas las vacunas, posibles efectos secundarios y quién se responsabiliza. Y ya no me han vuelto a llamar por si me quería vacunar. Entonces, lo digo porque nuestra misión como seres humanos, y esto es una asociación, repito, lo he dicho antes, de gente que se define bajo una inspiración cristiana, es la búsqueda de la verdad. Y hoy se nos está dando el dogma. Y si no estás de acuerdo, ya eres un opositor. Por lo tanto, esto no genera confianza. Se ha hundido el empresariado, pero hay otros empresarios en el mundo que han ganado en estos años miles y miles de millones de dólares. O sea, observemos un poco, ¿verdad? Como decían los romanos, qui pro quid. O sea, ¿a quién ha beneficiado todo esto? Hay una minoría que se ha enriquecido como nunca y otros que vamos siguiendo, y es tanto el miedo que se ha difundido a través de la mentira, ¿verdad? Es que no vamos a morir. No tengan miedo, todos vamos a morir. O sea, todos vamos a morir. Toda la vida hemos muerto. Por lo tanto, seguimos con el miedo a la muerte como un instrumento de manipulación. O sea, moriremos, no sé si moriré hoy, dentro de 10 años, me da igual. Lo importante es qué queremos hacer de nuestra vida en el tiempo que nos fue concedido. Y esto no está en el debate. O sea, seguimos hablando, pero no vamos al fondo del problema. ¿Qué es ser plenamente humano? ¿Qué es vivir una vida humana? A nivel empresarial o a nivel simplemente humano. Entonces, si no enfrentamos esto y tenemos el coraje de desenmascarar la mentira, olvídense de generar confianza. Nos van a seguir manipulando como marionetas, no en Argentina, en todo el mundo. O sea, si Goebbels levantara la cabeza, el del nazismo, tendría envidia porque él no llegó a estos niveles de manipulación que hay hoy. Y lamento hablar con esta contundencia. No he visto un solo debate abierto
en donde los ciudadanos de a pie podamos escuchar a un científico, a otro, un premio Nobel a otro, y de esto hacernos una idea. Esto se nos ha vetado. Si esto no lo decimos en voz alta y decimos basta, queremos la libertad, por tanto queremos la verdad, aspiramos a la verdad, olvídense de una sociedad. Podemos seguir hablando de confianzas y el año que viene hacer otro congreso, ir hablando, pero esto no cambia. Por esto lo he dicho en mi exposición anterior. O luchamos por ser auténticos, y no sé en dónde nos va a llevar ser auténticos. Pues les decía, para mí, tal como yo vivo el cristianismo, que no es específico para el mundo católico, o sea, los valores del cristianismo para mí son para cualquier ser humano. Estoy seguro que Alejandro, las palabras que he dicho las puede compartir, porque no son específicas de una religión, es algo esencialmente humano. Requieren este coraje por buscar la verdad. Y buscar la verdad significa no me creo el dogma que me están dando. Vamos a investigar. Vamos a ver, ¿por qué se han hundido a tantas empresas? Se han tomado decisiones a nivel político en Argentina y en España. Ahora puedes ir por la calle, ahora no puedes, ahora te pones el tapabocas, ahora no te lo pones. Ahora abrimos hasta las 7 de la tarde, ahora a las 10, ahora a las 8. O sea, ni idea de lo que estaban haciendo. Y la pregunta es si los políticos tienen que decidir en temas de salud. ¿Un político tiene que decidir cómo hay que operar un corazón enfermo? ¿Los políticos tienen que decidir si hay que vacunar o no? La propia Organización Mundial de la Salud ya no tiene credibilidad, no hay confianza porque está financiada por las compañías farmacéuticas. Por tanto, es un momento, de estos momentos en la vida, que tenemos que ser auténticos, y esto no va a ser fácil. O nos comprometemos con la verdad o nos van a manipular y vamos a perder nuestra esencia humana. Lamento ser tan contundente, pero han tocado un punto que para mí es delicado y tengo que decirlo tal como lo vivo. No nos dejan ser libres porque no nos dejan conocer la verdad. Alejandro, ¿querés dar vos tu mirada? Nos quedan solo 2 minutos para terminar este panel, pero no me gustaría irnos sin escucharte cómo ves el impacto de la pandemia específicamente en la construcción de confianza. Yo quisiera retomar parte de lo que dijeron aquí mis compañeros y amigos. Acuerdo en toda la visión en relación al tema de la falta de transparencia, la falta de confianza a las organizaciones centrales, al mundo de la política, a la falta de verdad, ¿no? Y a todo lo que han dicho. Yo quiero retomar una visión con algún lugar de optimismo, incluso basándome, John, como vos decís, en el concepto primero que trajiste de los apóstoles, ¿no es cierto? Porque empezaste describiéndolos como personas, ciudadanos comunes, ¿no? No eran ni políticos, ni sabios, ni grandes, eran ciudadanos comunes, ¿no? Con una verdad para decir y con un compromiso para llevar adelante. Y yo desde lo pequeño lo quiero hablar porque también me tocaba hablar más del ciudadano común. Tengo la posibilidad hago trabajo comunitario en varias villas de emergencia hace muchos años, y aquí en la comunidad también tenemos un gran trabajo social. Y lo que, tal como ustedes dijeron, tal como mis colegas acá dijeron, de la falta de credibilidad y apuesta y transparencia en la cantidad de organizaciones y políticas, el ciudadano de a pie, el apóstol cotidiano que tenemos alrededor, sí ha generado confianza con el otro, en las organizaciones pequeñas de base, en las cosas pequeñas de lo que necesitó la pandemia. Quiero dar algunos ejemplos. Nosotros como comunidad, obviamente, estábamos aterrados cuando sucedió la pandemia. Nosotros nos dedicamos a juntar gente, de a 10, de a 50, de a 1000, de a 5000, para que recen, para que estudien, para acompañar a los abuelos, para los chicos, para los jóvenes, para las parejas, para lo que sea. Juntamos gente y de pronto todos encerrados en casa. Y la verdad que fue impactante. Y tuvo que ver con un despliegue de confianza de un mundo de apóstoles, ¿no? Y de voluntades, de querer ver de qué manera retomaban eso que no sentían la confianza que venga de otro lado. Y de pronto conseguimos cientos y cientos de voluntarios en varios programas en donde, como vos decías, Joan, la pobreza, el hambre, la falta de trabajo no tienen religión ni ideología, y judíos, cristianos, la gente del barrio, nos dedicamos a cocinar y armar viandas, y de pronto hemos terminado hace poco de entregar la vianda número 80.000 platos de comida caliente todos los días durante el último año. Estoy hablando de una comunidad de barrio que tengo aquí, ¿no es cierto?, el barrio de Belgrano, con cientos de personas
o cocinando, o haciendo el reparto, o movilizándose para ver cómo llegan hasta el comedor de tal villa. Fue conmovedor. Tenemos cientos de voluntarios llamando por teléfono a casi 1000 abuelos. Se los llama todos los días. ¿Para qué necesitan? Si están solos, si necesitan una compra, si necesitan un medicamento, si necesitan ir a la plaza, todos los días los llaman por teléfono, no por celular, no es el WhatsApp, es levantar el teléfono, decir cómo le va, abuelo. Entonces, acuerdo con todo lo que han dicho, pero también siento que hay un despertar espiritual profundo del ciudadano de a pie, transformado en apóstol con una verdad interior, ¿no es cierto? Gracias, Alejandro. Con un mensaje para dar, y en la falta de confianza quizá las organizaciones o las políticas, ¿no es cierto?, que la verdad que solamente dan vergüenza, ya ni en Argentina o en cualquier lado. Creo que se ha puesto de manifiesto esa voluntad de crecer, de construir y de subir un mundo. Quisiera terminar con una frase nada más y con un concepto que me parece tan importante aquí en la Argentina, ¿no? Porque para construir esa confianza, ¿no es cierto?, y ese vínculo que necesitamos aquí, lo que nos ha quebrado durante tantos años y ni la pandemia ha solucionado, ni un gobierno ni otro, es la famosa grieta, ¿no? Y esa grieta es la que genera la desconfianza. Y a mí lo que me mata de todo este concepto es la imagen de la grieta. Porque una grieta es insalvable. Una grieta, si vos te asomás, te caes solamente de la angustia y ¿no es cierto?, del horror que te da ese precipicio. No se puede cruzar de un lado al otro lado de la grieta. La otra vez leíamos de la sección que leemos cada sábado, ¿no? Hay un texto en el Talmud que habla de Moisés y dice, ¿qué libros escribió Moisés? Y dice que Moisés escribió la Torá, los 5 libros, el Pentateuco, escribió el libro de Job, que lo ven conocer, y que también escribió la historia de Bilam. Y eso es lo extraño, porque la historia de Bilam es una historia que está dentro del Pentateuco, está en el libro de los números. Dice, ¿cómo puede ser que haya escrito, si escribió su libro, no toda la Torá, cómo puede decir que digan que aparte escribió esa historia? ¿Qué tiene de particular esa historia? Por todo lo demás, escribió todas las historias del Pentateuco. Lo interesante de esa historia es que este Bilam, este personaje, los israelitas estaban en un valle, había un monte, este personaje era un rey que estaba del otro lado del monte. Era lo que sucedía del otro lado del monte. Las angustias, los pensamientos, los problemas que tenía la gente que estaba del otro lado de la montaña. Bueno, Moisés no estaba del otro lado, y sin embargo lo escribió en su libro. Creo que eso es lo que necesitamos. Dejar de hablar de grietas y quizás tengamos un monte, pero del otro lado del monte hay otro país también, hay otra realidad. ¿Y saben qué? Un monte es mejor que una grieta, porque al menos nos da la posibilidad de escalarlo, subir, elevarnos y encontrarnos finalmente en la cima. Pero para eso es clave escribir la historia que pasa del otro lado también en mi historia. Que no hay dos países, no hay dos sociedades, no soy yo y otro yo, sino que somos un nosotros. En esa generación de confianza, no en el precipicio, sino en la posibilidad de encontrarnos arriba, es la que quizá finalmente desde abajo, desde las bases, porque la gente lo necesita y creo que lo sabe hacer, esperemos poder lograrlo. Gracias. Vamos a cerrar ahora este panel y con esto va a ir cerrando el encuentro. Creo que hay una mirada para ser optimistas en términos de esa confianza interpersonal que quizás podamos reconstruir en la pospandemia. Y también creo, y quizás acá tengo una diferencia, Alejandro, y ojalá tuviéramos mucho más tiempo para conversar sobre esto, que las dirigencias, no solo políticas, sino de todo el tipo de organización, han tenido un desafío tan mayúsculo y están teniendo en esta pandemia, que creo que también tenemos que pensar en cómo puede ser un horizonte a futuro también de reconstrucción y cuál importante es ese vínculo entre las dirigencias y los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Creo que hay muchísimo más para reflexionar y bueno, y ojalá podamos hacerlo en otro momento. La verdad que aprendí mucho de este diálogo, espero que ustedes también. Así que por mi lado, gracias y gracias al encuentro anual de ACDE, a todos quienes hacen ACDE por invitarme y los saludo y vamos ahora sí al cierre de este encuentro.